Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu. Cicerón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saludamos desde Guadalajara hacia todo el mundo en tu programa Sanando tu Alma, aquí con tu amigo Manuel Román de la Rosa, en www.notisistema.com/radio en vivo, Radio Vital. Para los clásicos, como mencionamos siempre, AM, el 1310 de AM. También estamos en el espacio de YouTube. Por favor, danos un like. Y también estamos en Facebook Live, para que ahora que nos estás viendo, saludos a quien nos esté observando a través del Facebook. Y más adelante, o cuando quieras escucharnos, ya sea reflexionando, ya sea manejando, estamos en Spotify también como Sanando tu Alma. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro espacio de reflexión, con nuestro espacio de interiorización. Recuerda que aquí tratamos temas con respecto a ese sentido, a interiorizarnos, a visualizarnos y a buscar precisamente trascender y poder explicarnos las diferentes manifestaciones que existen en nuestro interior, y dependiendo si son para nuestra evolución, pues las reforzamos, pero si nos llevan a espacios de sufrimiento, de involución, entonces hay que observarlas, hay que trabajarlas, hay que comprenderlas, y a final de cuentas, como decimos en psicología transpersonal, hay que eliminarlas. Entonces, hoy día estamos, como quien dice, el espacio simplemente es para nosotros, pero vamos a estar platicando el día de hoy de tu real naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza humana? ¿De qué estamos conformados? ¿O cómo llegamos a esta vida, a este espacio terreno, podemos decirlo? ¿Qué valores tenemos dentro de nosotros? ¿Qué es lo que realmente debemos experimentar? ¿Qué es lo que existe desde que se nos dio vida? Porque quiero hacer aquí una acotación. Una cosa es la vida y otra cosa es la existencia. Sé que algunos de ustedes pues de alguna manera intuyen cuál es esa diferencia entre vida y existencia. La vida se nos dio desde hace cientos, miles, millones de años, y hay una parte de nosotros que se le llama esencia o ser, alma o espíritu, y esa tiene muchas existencias, y la existencia de ahora es con la que cuentas con tu cuerpo físico, con la percepción del mundo a través de tus sentidos físicos, y hay quien la percibe también con otros sentidos. Por ejemplo, es muy común que escuchemos que se dice que las mujeres tienen un sexto sentido, y regularmente ese sexto sentido es conocido como la intuición. Entonces las mujeres son más intuitivas, y de hecho si tú buscas en los escritos, en las leyes eternas de las grandes religiones, te vas a dar cuenta que todas las mujeres tienen un espacio aparte, porque son el soporte espiritual de la humanidad, porque están más allá de muchas cuestiones que nosotros como hombres no podemos percibir. Nuestra naturaleza, desde ese punto de vista, nos falta aprender, nos falta, digámoslo así, un paso evolutivo, el cual la mujer ya está
está en ese espacio, y entonces es por eso que se dice comúnmente tiene ese sexto sentido que se llama la intuición. Y de alguna manera, ahora que hablemos de nuestra naturaleza humana, hablaremos de qué es la intuición. Así es que estaremos reflexionando en la dimensión espiritual de lo que es el ser humano. Sé que algunos que nos escuchan, hablar de la parte espiritual del ser humano es un sentido muy abstracto, es un sentido muy confuso para muchos, porque espíritu a veces nos acerca a los conceptos religiosos, a los conceptos filosóficos, y regularmente este tipo de conceptos pues no son muy aterrizados en nuestra experiencia cotidiana, ¿sí? Regularmente nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos son los que nos permiten tener conceptos de la vida cotidiana, pero que no tienen nada que ver con un aspecto espiritual. Entonces definiremos un poco también qué es la parte espiritual de nosotros, dónde surge, cómo nos acompaña, cómo nos instruye, ¿sí? De qué se nos habla. También hablaremos del ser como fuente de existencia. También el concepto del ser dentro de la psicología transpersonal hay que definirlo como aquel que es el gurú, es decir, que es el guía, es el preceptor que nos da diferente tipo de enseñanzas, pero desde la parte interna, ¿sí? Si tú tienes tus profesores, ya sea en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, esos son tus tutores o tus maestros, pero desde siempre, como dije, desde la vida misma, se nos ha asignado un maestro, un profesor, un preceptor, un tutor que nos guíe a través de nuestras existencias. Y el lenguaje filosófico, el lenguaje místico, el lenguaje religioso, se le conoce como el ser. Es una parte muy importante dentro de nosotros. Entonces, explicaremos todas estas partes, tanto físicas como psicológicas del ser humano, como es el cuerpo, qué es el alma, qué es la esencia, qué es el gen espiritual. En nuestro cuarto bloque, como ya está siendo una parte del programa, estará con nosotros nuestra amiga Atsiri Zárate, que es una de las cuales participa y trabaja en nuestro patrocinador, Premier Consultores. Ella viene de la parte legal, a hablarnos un poco sobre algunos conceptos legales, y también obviamente para ofrecer los servicios a todos ustedes, para que ustedes también puedan participar, o si están en alguna cuestión legal, puedan ustedes tener opciones para poder resolver algunos casos de su vida cotidiana. Entonces, bienvenidos, les doy los teléfonos aquí en cabina en Guadalajara, el 38 13 13 35 y el 38 80 21 81, y como siempre les decimos, tenemos promoción de una respiración neuma, es decir, un trabajo para entrar a un estado amplio de conciencia, y también consultas sobre todo psicológicas, pero también de hipnosis ericksoniana, regresiones, para si te quieres apuntar, para si quieres participar. También a todas las personas que nos escuchan fuera de este país, México, estamos en el 33 34 97 09 44, nuestro WhatsApp o Telegram. Entonces, para que nos escribas, nos saludes y participes con nosotros en nuestro programa del día de hoy. Entonces te comentaba, estamos hablando sobre la real naturaleza humana, y vamos a empezar por la parte del cuerpo. De hecho, en algunos conceptos se habla de que nosotros somos energía.
Cuando se habla de energía, se habla de un espacio, de una entidad, digamos, la energía está condensada en todo lo que nosotros podemos observar. Todo lo que tú observas a tu alrededor está condensada en la parte física, lo cual podemos hablar de otros espacios, otras dimensiones, se dice superiores o se dice diferentes. Entonces nosotros participamos del espacio tercera dimensión, largo, ancho y alto, ¿sí? Y estamos en el espacio físico. Nosotros tenemos un cuerpo físico porque se desarrolla en este espacio físico, valga la redundancia, ¿no? Pero es como un barco necesita del agua para poder moverse, para poder desplazarse. Un tren necesita de las vías para desplazarse. Un carro necesita una carretera para poder desplazarse, un avión por los aires. Entonces, nuestro vehículo físico es como eso, o sea, este vehículo está diseñado para estar en una tercera dimensión y tiene diferentes partes, órganos, pero también se divide en 5 partes importantes, que son la parte intelectual, que está cimentada en el cerebro, es con la que pensamos, razonamos, etcétera. Está la parte instintiva, que está en la parte de atrás de la cabeza, en el cerebelo. Esa tiene que ver con el instinto de conservación, con el instinto de vida, y es muy importante, reacciona muy rápido. Está el centro emocional, que tiene que ver con nuestras emociones, está ubicado en la parte del estómago, se encarga de las emociones, de los sentimientos, etcétera. Y está la parte motriz, también de nuestro movimiento, de nuestras actuaciones, de nuestras acciones físicas, y la parte sexual, la parte de los órganos creadores que originan vida, dan fuerza, dan poder a todos nosotros. Entonces, así más o menos está dividido nuestro cuerpo físico, para lo cual hay que cuidarlo, hay que ayudarle a que se conserve de la mejor manera mediante la alimentación, ejercicio y relajación. Bien, continuamos después de esta pausa en tu espacio Sanando tu Alma. Mientras más paz albergues en ti, mayor será tu fortaleza. Pedro Pantoja Santiago. Bien, continuamos aquí en Sanando tu Alma. Recuerda que estamos en www.notisistema.com para todas las personas, nuestros amigos, compañeros que nos escuchan en todo el mundo, desde Guadalajara, México, hacia todo el mundo. Y también estamos en Facebook Live. A todos los que nos sintonizan en Facebook Live, muchas gracias por participar. Muchas gracias por continuar en este espacio de reflexión. Y también estamos en YouTube y en Spotify. Continuamos con nuestro tema. El día de hoy estamos hablando de la real naturaleza humana. Y para todos aquellos o aquellas que tienen cierto pensamiento, cierta costumbre, cierta creencia de que pues en realidad no somos espirituales o no pertenecemos a un gen divino, pues quiero decirles que más bien hemos estado o han estado equivocados con respecto a esto. En realidad somos de un material muy especial, somos de un material energético muy diferente a otras manifestaciones físicas. La filosofía oriental habla de que hay específicamente 4 reinos en la naturaleza, que son el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Pero si ya hablamos de cuestiones diferentes, de escuelas, de otro tipo de escuelas, hablamos precisamente de que, ellos dicen de que existe por encima de los hombres, existe el espacio de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, etcétera. Y entonces el estudio de esta ciencia, que se le llama la Cábala, precisamente como escuela espiritual, como escuela revolucionaria,
como escuela iniciática, etcétera, habla de que el ser humano debe de convertirse de acuerdo a un trabajo interior, de acuerdo a un trabajo específico, un trabajo psicológico, de una toma de conciencia de lo que en realidad vive dentro de él. Poco a poco debe ascender a esos planos angélicos, arcangélicos, potestados, etcétera. Y entonces esa es la vía que el ser humano, cuando hay un trabajo, repito, cuando hay un trabajo interior, entonces se va transformando poco a poco. Así como si también no hay un trabajo interior, tarde o temprano el hombre va descendiendo por diferentes estratos de soledad, de tristeza, de abandono, y entonces se va convirtiendo o se va alejando precisamente, o va olvidando en realidad de dónde vino, de dónde descendió, quién exactamente lo trajo a esta vida. Entonces, en la vida espiritual no hay nada ganado de una manera simple, sino que se requiere de un trabajo. Primero, un adoctrinamiento, es decir, que se conozcan las leyes, las causas para una posible evolución suprema, que regularmente esta la dan las religiones, las escuelas iniciáticas, ¿sí? Como ya dijimos, hubo escuelas, o existen escuelas, o hubo escuelas, por ejemplo, en el Egipto antiguo, en el México antiguo, ¿sí? Escuelas persas, escuelas, la escuela griega, donde se hablaba precisamente de este aspecto muy importante. Primero, se reconocía profundamente que todos los seres humanos descendemos de estos espacios, tomar conciencia y entonces continuar con estas aseveraciones, donde las universidades espirituales que ahora conocemos o ubicamos, ya después de 2000, 3000 años, los ubicamos como zonas arqueológicas, en realidad eran verdaderas universidades espirituales para desarrollar estas partes divinas, estas partes energéticas que nos hacían poder visualizar, poder contactar con la parte suprema dentro de nosotros. Es por eso existe la religión, por eso la gente busca internamente poder trascender todos los espacios y poder convertirse en un ser de conciencia, dicen algunas escuelas. Entonces hablábamos precisamente del cuerpo físico, que más o menos consiste en 5 partes, ya lo comenté: la parte intelectual, la parte motriz, la parte emocional, la parte instintiva y la parte sexual. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo físico, porque es el que nos permite, en un trabajo metódico, psicológico, poder experimentar los espacios psicológicos, los espacios del alma, los espacios del espíritu, de los cuales contamos, y para poder visualizarlos y poder saber que existen, tener plena conciencia de ellos, ¿no? Entonces, les decía, existe también ahora la parte del alma. ¿Qué es el alma en nosotros? ¿Qué es en realidad el alma? Bien, el alma es el conjunto de virtudes, ¿sí? Pero se expresa a través de 3 partes en nosotros, ¿no? Sabemos que también es un concepto algo abstracto, pero vamos a aterrizarlo en este espacio del mundo. El alma es la mente, es la emoción y es la acción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos, estamos expresando nuestra alma. Cuando nosotros soñamos, estamos viajando a otros espacios a través de nuestra alma. En algunas leyendas, culturas, o en algunos cuentos, se puede decir, el alma la representan como al Pegaso. Cuando Hércules va a la batalla o a la pelea contra los titanes,
él requiere del Pegaso para poder también luchar contra la Hidra, ¿sí? Eso también es muy simbólico, ¿sí? Los titanes tienen que ver con el espacio de las sombras interiores, es decir, el espacio de la confusión, de la ignorancia, de la tristeza, etcétera. Y entonces el Hércules interior, es decir, el ser interior, la parte de la conciencia de nosotros es la que experimenta o es la que trabaja a través de esto para poder entrar a esos espacios y liberar precisamente a la princesa o a la bella durmiente que existe, que viene siendo la esencia. Entonces, el alma se expresa a través de la mente en nosotros, pero el ser humano tiene diferentes tipos de mentes. Tiene 3 mentes, se puede decir. Existe la mente ordinaria, la mente cotidiana, la mente que nos ayuda a razonar, que nos ayuda al trabajo, que nos ayuda a acordarnos de las cuentas de banco, de las cuentas del agua, de la luz, etcétera. Es una mente, digamos, normal, es una mente, pues, que que utilizamos en todo momento sin ningún tipo de malicia, etcétera, 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 ¿no? Ese es un tipo de mente. Existe la mente intermedia. La mente intermedia, existe la mente inferior. La mente inferior es la mente que nos lleva a diferentes pensamientos obsesivos, compulsivos, diferentes pensamientos que nos provocan ignorancia, que nos provocan tristeza, y que en esa mente radican todo tipo de cuestiones egoicas, ¿sí? Como por decir el orgullo, la vanidad, el coraje, el chisme, etcétera, etcétera. Y por eso dije al principio que era como la mente ordinaria, la mente cotidiana, ¿no? Nosotros regularmente, si tú te analizas, si tú te visualizas, te vas a dar cuenta que tus pensamientos tienen que ver con ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, el problema para mucha gente que medita, mucha gente que intenta entrar en un proceso de cambio, su problema es la mente, porque la mente no la pueden controlar. De hecho, el control de la mente debe de ser de una manera simple y sencilla, ¿no? La mente nos lleva a vivir tanto en el pasado como en el futuro, pero difícilmente estamos en el presente o difícilmente estamos en el lugar donde debemos de estar o donde estamos, por decirlo así. Ahorita estoy aquí ante estos micrófonos, pero la mente a veces me obliga a pensar fuera de este lugar y fuera del tiempo de este lugar. Entonces, por eso es difícil. En la religión cristiana, en la religión que conocemos la mayoría de los mexicanos, es muy interesante cuando Jesús, el Maestro Jesús, entra a la Jerusalén montado en un burro, ¿sí? En un equino. Él pide precisamente un burro para entrar a la Jerusalén celestial. También en otras culturas, en otras tradiciones, el burro es simbolizado por la mente, es decir, la mente se simboliza igual que el burro en esas tradiciones. Entonces, si ustedes alguna vez han tenido contacto con este tipo de animalito, pues en realidad el animalito es muy tranquilo aparentemente, pero es muy terco, tosco, etcétera. Y la mente es igual que un burro. Entonces, por eso Jesús entra a la Jerusalén montado en el burro, simbolizando precisamente que el ser humano, que nosotros debemos dominar a la mente, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras actitudes para poder entrar a los espacios conscientivos de una manera tranquila. Y existe la mente superior, ¿sí? La mente superior es la mente que sus datos, todo lo que aprende, todo lo que sabe, precisamente vienen de las experiencias, por ejemplo, que tienen sus sueños lúcidos. Hay sueños obviamente muy mecánicos, hay sueños muy desagradables, pero cuando hay un ejercicio continuo psicológico, hay sueños que tienen que ver con espacios lúcidos y la mente se alimenta de este tipo de información. Entonces,
Cuando esto sucede, cuando esto pasa, entonces vamos creando un tipo de mente superior, y a través de ejercicios psicológicos y también ejercicios de relajación, de meditación, vamos dejando los pensamientos obsesivos, los pensamientos de ignorancia, de tristeza, y nos vamos ubicando precisamente en ese tipo de mente. Entonces el alma se expresa a través de la mente, y es por eso que existe, desde la visión del Neuma, existe el alma de una manera cotidiana. Entonces, alma y mente, es decir, mente es una parte del alma. Vamos a seguir comentando esto. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina: el 38 13 13 55, el 38 80 21 81, y también te invitamos a aquellos que nos escuchan, repito, fuera de México, el 52 33 34 97 09 44, para que nos llames, nos preguntes, nos saludes y compartas con nosotros este programa, y para que nos sigas escuchando y nos sigas hablando sobre lo que reflexionas. En otros aspectos del alma está también la emoción, que también lo comentaremos ahorita, y también está la voluntad. ¿Qué es la voluntad de nosotros? ¿Qué es lo que se puede describir como voluntad? Pues la voluntad es lo que nosotros hacemos, pero que nos mantenemos en esa acción durante 1 año, 2 años, 3 años. Hay quien tiene una voluntad muy corta, se puede decir. Hay quien se propone una cosa ahora, pero se le olvida en 15 días. Bien, vamos a un espacio, vamos a una pausa y regresamos en un momento en Sanando tu Alma. Muchas gracias. Una vez despertado el pensamiento, no vuelve a dormitar. Thomas Carlyle. Continuamos aquí en tu espacio de Sanando tu Alma, desde aquí, desde Notisistema o 1310 de AM aquí en Guadalajara, y a través de nuestro espacio Sanando tu Alma en Facebook Live. Muchas gracias por participar, muchas gracias por reflexionar con nosotros sobre aspectos psicológicos y mentales de nosotros, lo que somos realmente, nuestra verdadera naturaleza humana. Y ese día estamos hablando precisamente sobre estos aspectos o estas partes que conforman nuestra bella naturaleza humana. Estamos hablando en la parte del alma, ya hemos hablado un poco del cuerpo físico, de sus funciones, de cómo es importante mantenerlo bien alimentado, cuidado, de cuidarnos de algunas adicciones. Hay adicciones que aparentemente, bueno, así se dice, comúnmente, socialmente son aceptadas, por ejemplo el cigarrillo, quizás, por ejemplo un poco el alcohol, algún tipo de drogas, se puede decir, que son socialmente aceptadas, algunas actitudes, ¿sí? No sé, hay adicciones se puede decir muy básicas, pero que finalmente cuando algo nos quita tiempo o nuestro tiempo la mayor parte del tiempo lo dedicamos a eso, por ejemplo, no sé, el juego de cartas, ¿sí? Que tarde o temprano se convierte en una enfermedad, la ludopatía, por ejemplo. Entonces son cosas que afectan nuestro cuerpo físico, ¿sí? Todo en exceso, a final de cuentas, nos trae consecuencias. No quiero utilizar la palabra malo, simplemente nos trae cierto tipo de consecuencias. Entonces se maneja como adicciones, y por eso hay que cuidar nuestro cuerpo físico. Pero como ya decía y hablamos de la mente, ahí también hay que tener un cuidado muy especial, sobre todo con nuestros pensamientos. Regularmente nuestros pensamientos son repetitivos, son recurrentes. Freud, yo recuerdo que tiene una frase muy interesante, Freud, cuando habla precisamente de la neurosis, y regularmente habla de la compulsión a la repetición, ¿sí? Es decir, son costumbres, son hábitos que después de satisfacerse, ya sea mentalmente, ya sea emocionalmente, ya sea sentimentalmente, se satisfacen,
Entonces se esconden en alguna parte de nuestra mente, porque también hay que mencionar que la mente tiene diferentes niveles. Hay quien habla de 49 niveles, un estudio de la psicología, de un tipo de psicología transpersonal, o de un maestro habla de 49 niveles de la mente. Es por eso que cuando, por ejemplo, existe un crimen y es comprobado por evidencias físicas que la persona cometió el crimen, mas sin embargo cuando es juzgado y es preso, regularmente preso dice que él es inocente. Pues sí, lo que pasa es que en los espacios de la mente, el que cometió el crimen, el que cometió el asesinato, por ejemplo, está escondido en los espacios más oscuros o más profundos de la mente, en el nivel número 40, 42, y afloró el inocente. Entonces, el inocente que vive en el espacio, digamos, visible, es el que está preso, pero el otro está escondido en la mente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esos niveles de la mente, y en cada nivel de la mente existen diferentes expresiones. Alguna vez también lo dijo Sigmund Freud: todas las enfermedades mentales que tú puedas imaginarte o que tú puedas pensar, somos viables de tener esas enfermedades. Ante una circunstancia, ante un evento, ese tipo de reacción mental o psicológica puede emerger, ¿sí? Es como, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, ante la separación, etcétera. Regularmente, bueno, no regularmente, hay algunas personas que, por ejemplo, se hacen adictas al alcohol, se hacen adictas a un estupefaciente, y eso quiere decir, bueno, ellos no tenían esas manifestaciones, pero algo lo desencadenó, y fue una tristeza, fue un evento, algo que rompió con su conciencia, y lo que estaba en un nivel profundo de la mente simplemente aparece. Entonces, por eso hay que cuidar mucho los pensamientos, hay que tratar de que nuestros pensamientos sean diferentes, o no sean muy repetitivos, y solo es posible controlando tu mente. ¿Y cómo controlas tu mente? Simplemente hablando con tu mente, ¿sí? Diciéndole, por ejemplo, si estás en un lugar y te trae imágenes, pensamientos de otro lugar, simplemente dile a tu mente: no es el momento, no es el lugar, no estoy en el trabajo, yo estoy en casa ahora, o viceversa, ¿no? Y eso poco a poco va educando tu mente a que se vaya controlando. Entonces, tú eres dueño de tu mente. La mente debe de servirte como instrumento a ti, y no servirle tú de instrumento a la mente. Por eso hablábamos de la alegoría del Maestro Jesús cuando entra a la Jerusalén celestial, o a Jerusalén. Jerusalén simboliza la conciencia, o significa precisamente la expresión de la mente superior. Entonces entra dominada el burro, y es como Jesús empieza a dar sus enseñanzas, en este caso simbolizado como Cristo, empieza a dar sus enseñanzas a todos los que están ahí en ese espacio de la Jerusalén. Y entonces vamos, como expresión del alma, vamos a la emoción. Sí, la emoción también es una expresión muy importante del alma, muy interesante del alma, que se divide en emociones superiores y en emociones inferiores. En la vida cotidiana trata de buscar precisamente las emociones superiores a través de la música clásica, a través del poema, de la poesía, a través de las artes bellas, la escultura, la pintura. Pero hablemos de pintura, digamos, de los clásicos, de los maestros, de la música de los maestros. Ahora es conocida también mucho como la música New Age, que te lleva, o la música mántrica, que te lleva a espacios de entrar en contacto con Dios. Entonces el alma es muy importante en nosotros, y también existe el gen divino. El gen divino tiene que ver con una parte muy importante del gran espíritu que está dentro de nosotros, pero eso ya lo mencionaremos en otra ocasión.
Te invitamos también a que este 30 de marzo, el sistema Neuma va a realizar un ejercicio de respiración Neuma. Sí, viene nuestro director internacional Juan Ruiz. Ojalá y puedas participar. Te invito para que participes el día 30 de marzo a las 4 de la tarde, para que te inscribas y participes en este gran ejercicio y entres en un estado ampliado de conciencia y obviamente toques esas partes tan interesantes de las que hemos estado hablando, como el alma, como el gen divino, y accedas a la mente superior. Para que te puedas inscribir o para que puedas recibir informes, llámanos, pero también consulta nuestra página de Sanando tu Alma. Muy bien, vamos a un espacio y regresamos con Atsiri Zárate, que nos va a hablar sobre los registros de marca y los derechos de autor. Continuamos. La divinidad está en ti, no en conceptos o en libros. Hermann Hesse. Maravilloso Hermann Hesse, yo creo que algunos de nuestros amigos lo recuerdan, su obra maravillosa que le valió el premio Nobel Demian, y que decir de Siddhartha, siempre cuando menciono a Siddhartha me recuerda a Kamala, la mujer con los labios de higo recién abierto. De esa manera poética describe Hermann Hesse a Kamala, la cortesana en aquella historia. Bien, antes de entrar con nuestra amiga Atsiri Zárate, vamos a hablar, nos mandan saludos. Muchísimas gracias, Bárbara Santana, por la felicitación al programa. Espero que nos sigas escuchando y sigas participando. Muchísimas gracias, un saludo, gracias Bárbara. Y también ella también nos pregunta dice, he soñado muchas veces el desprendimiento del alma y viajo a otros lugares. No me da miedo, solo que es muy seguido. Ese sueño, ¿qué significa? Como ya dije, el alma, vamos a dividirlo ahora sí. Ahora vamos a dividir el alma. El alma tiene su cuerpo astral, el cuerpo de los sueños, así lo llaman algunos, y ese es el que a través del alma viajamos, ya sea por espacios interiores dentro del cuerpo o por espacios externos. Entonces, cuando nos volvemos conscientes de ellos, entramos a lugares muy maravillosos, muy hermosos, y es muy importante que sigas recordando, y sobre todo te recomiendo que en la mañana cuando despiertes tengas una libreta y anotes tus sueños y después nos consultas para interpretarlos de una manera personal. Bien, vamos a nuestro espacio de nuestro patrocinador Premier Consultores. Antes que nada agradecer a Andrea Mendoza y a Donaí Ruiz, que hacen posible que estemos ante ti, ante este micrófono, y que nos escuches cada jueves. Premier Consultores es un despacho legal contable que da servicios en este sentido, y el día de hoy nos acompaña Atsiri Zárate, que es encargada, que representa el área legal de Premier Consultores, y el día de hoy nos va a hablar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cómo registrar una marca, registros de marca y derechos de autor. Atsiri, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenida. Noches. Gracias por la invitación. Gracias por participar, Atsiri. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Pues es una abreviatura del instituto, y como el propio instituto no lo explica, es un órgano descentralizado, público, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que es una autoridad pues que se encarga todo esto de la propiedad industrial en nuestro país. Si yo, por ejemplo, este programa Sanando tu Alma, que queremos que tenga, si no millones de seguidores, al menos claro, que sean los aquí de Guadalajara, ¿es importante que yo registre este programa ante la INPI? Claro que sí. De hecho, es importante porque le trae varios beneficios. Uno de ellos es la titularidad de su marca, como tal, el uso exclusivo, y evita que terceras personas utilicen y registren su marca antes que usted. Otro de los beneficios es que INPI lo que hace es que impide el registro de marcas que tengan un grado de confusión similar al de usted, que sea un grado de confusión altísimo, y que de marcas iguales. Otro es que nace la protección
que usted puede utilizar en materia civil, en materia administrativa y en materia penal, en caso de que personas, terceros, ya sea personas físicas o morales, quieran utilizar su nombre de un uso bueno o malo que le baje popularidad a lo que usted ya ha construido. Otra cosa es que le da mayor una licencia de uso. Usted puede otorgar fácilmente una licencia de uso y adquirir franquicias, una apertura de franquicias, y le abre una posibilidad económica grandísima que no tenía prevista. ¿Yo qué necesito para registrar mi marca? Uy, es fácil, la verdad es fácil el trámite. Se necesita una buena asesoría y una averiguación previa verdaderamente buena para que se logre el registro. Y se necesita pues que tenga bien definido el tipo de marca, la denominación, se necesita un diseño si es que lo tiene y se necesita, dependiendo del tipo de marca. También el producto o servicio, el cual usted va a ir brindar al público. También el nombre y el domicilio del solicitante. Esto es dependiendo si es una persona física o una persona moral. Es dependiendo ahí. También se necesita el domicilio de establecimiento. Si no lo tiene, pues se pone el propio domicilio del solicitante y la fecha del primer uso en México, si es que la tiene. Y si no, recuerda que Premier Consultores y Adsiri está cerca de ti para que te pueda dar una asesoría con más detalle, para que tú puedas con toda libertad y con toda seguridad hacer este trámite, ¿verdad? Ah, claro. Y de hecho le brinda una mayor seguridad, como usted lo decía, en la cuestión de que es más probable que le entreguen su título porque hacemos una averiguación bien detallada de las marcas, de su marca personalizada. Sí, a veces este instituto me puede negar el registro. ¿Por qué se puede dar este caso? Se puede dar, como ya lo decíamos, porque las personas no tienen una averiguación previa y no tienen una buena, ¿cómo se dice? Una buena asesoría de una empresa, de un despacho bien referido a este tema, y se puede negar por 3 cuestiones. Una, como ya lo decíamos, que tenga un grado de confusión. La otra es por un impedimento legal. Y la tercera es que ya la marca ya exista. Por esas razones no se puede dar y INPE lo negaría totalmente. Por ejemplo, yo voy a hablar de lo que, simulando, ¿no? Este espacio de Sanando tu Alma, cuando estuvimos ubicando el nombre, había 2 cuestiones, 2 tipos, ¿no? O sea, si buscas tú Sanando tu Alma en otros espacios, en YouTube, en Facebook, vas a encontrar Sanando tu Alma. Pero, por ejemplo, el logotipo es diferente, Sanando tu Alma, a otro Sanando tu Alma que existe, ¿no? O quizás la letra, en cuestión del logo, ¿es importante en este sentido, por ejemplo? Sí, claro. O sea, porque puede que se la nieguen por el simple hecho de que su logo se parece a otro logo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Se hace una investigación primero, previa, en qué clase, qué producto. Usted me dice qué producto es el que quiere dirigirse y yo le hago una investigación de a qué clase corresponde. Entonces, con base a eso, usted me entrega su logo y también hacemos ese estudio con el nombre, ya en la clase ya referida, con su logo y su nombre. Porque hay alguien que puede ser, o sea, por ejemplo, yo no le quiero cambiar el nombre a Sanando tu Alma, aunque existan otros nombres, pero sí puede haber algunas cuestiones ahí que me hagan ser diferente a esos espacios, ¿verdad? Sí, claro, o simplemente podemos darle una referencia de cuántas clases es la que usted puede abarcar y podemos registrarlo en otra clase que también tenga que ver con su giro comercial. Entonces ahí ya sería otro tipo de estrategia para poder nosotros registrar su marca. Claro, entonces sí es importante ver todos estos detalles porque la verdad que muchas cosas son sencillas, pero otras requieren un poco de, como tú dices, de investigación y al mismo tiempo de asesoría, la cual Premier Consultores está ahí para estar con nosotros en este sentido. Ahora, ¿qué documentos se necesitan para poder registrar una marca? Es dependiendo, ya con base al estudio, es dependiendo del tipo de marca que nosotros vayamos a registrar. Pues existen 3, la marca normal, la marca con certificación y la marca colectiva, y es dependiendo del tipo de marca. Pero siempre nosotros tenemos que estar acompañados con nuestra solicitud bien llena, o sea, correctamente bien llena, que se puede descargar de la página directamente del INPI, y con nuestra solicitud que se descarga y se genera en la cuenta Tu Pase. Entonces tenemos que checar bien eso y
una recomendación que nosotros siempre damos es que si la solicitud se planea hacer presencialmente, el pago se haga directamente al banco, y si se va a hacer en línea, se haga directamente a través del portal de Tu Pase. Entonces, los demás documentos, como ya decía, es dependiendo del tipo de marca, y vienen en la misma solicitud anexa. Y también dependiendo qué tipo de persona es la que registra, si una persona física o una persona moral. Porque si es una persona moral, pues ya tendremos que acompañarlo con el acta constitutiva. Si es una marca en copropiedad, pues también las reglas de uso. Entonces tenemos que checar muy bien cuál tipo de marca es, para nosotros así guiarlos y decirles qué tipo de documentos son los que se deben de acompañar. Bien, sé que una marca no es permanente, o sea, el registro, ¿cuánto tiempo dura más o menos? Dura 10 años, tiene una temporalidad de 10 años, ajá, pero se puede renovar 2 meses antes de que expire o 2 meses después de que expiró. Muy bien. Ok, Anciri, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerden que estás tú en Premier Consultores para que consultes todo este tipo de cuestiones legales, no solo esta cuestión de marcas, sino otras cuestiones tanto contables como legales. Si quieres participar, están a tus órdenes, ¿verdad? Sí, claro, ahí estamos siempre para servirles y hacer que su trámite de la marca sea un poquito más fácil, y pues si se las otorguen, ¿no? Que es lo primordial, y pues los beneficios que esto abarca, ¿no? Que son grandísimos, y muchas veces las personas pues no se dan cuenta de todos los beneficios que pueden obtener con su registro de marca, ¿no? Muchas gracias, Anciri. No, gracias a ustedes. Y bien, también te agradezco a ti mucho tu atención, y nos vemos dentro de 8 días en este espacio a través de Sanando tu Alma. Muchas gracias a Rubén en la producción y a Miguel Ángel en la cabina para que sea el contacto entre tú y yo, y nos encontramos el próximo jueves. Recuerda tu maravillosa naturaleza humana.